23. ¿Usted cree en la vida extraterrestre en la Tierra? ¿Usted cree que hay extraterrestres, bueno, que en otros planetas hay vida, que hay vida fuera del planeta Tierra? ¿Usted cree que todo lo que conocemos de Jesucristo, de Dios, de la Virgen, es absolutamente cierto? Bueno, seguramente sí, y es parte de alguna religión en particular. Bueno, vamos a hablar un poco de todas estas cosas, de objetos voladores no identificados, de la relación que puede haber entre lo que es la vida extraterrestre con la religión. Vamos a hablar de temas bastante polémicos, con uno de los hombres que ha generado precisamente toda una corriente de pensamiento bastante revolucionario en la materia, y que ahora está presente en nuestro país. Les hablo de Juan José Benítez, el hombre que escribió esta saga de Caballo de Troya. 9 libros, 9 novelas en las que relata sobre experimentos militares ultra secretos de viajes en el tiempo, que en algún momento dirige uno de esos viajes hasta la Palestina de Jesucristo, y allá se encuentran los militares con algunas revelaciones tan importantes que después las plasma precisamente en este libro. Esos militares terminan siendo como una especie de mensajeros de la palabra de Dios, de Jesucristo. Pero bueno, hoy vamos a hablar a detalle de esas experiencias narradas en los libros de Juan José Benítez, y hay una gran expectativa en nuestro país. Por ello, con él y con las personas que lo traen a Bolivia, vamos a conocer muy a fondo todas estas inspiraciones plasmadas en libros como estos que tengo acá en la mesa. Y seguramente muchos de ustedes los han leído. ¿Ah? Ahí está, El Día del Relámpago, que es el último libro de la saga precisamente más importante que tiene Juan José Benítez, Caballo de Troya. Los Humitas, ¿ah? Tenemos acá Al Sur de la Razón, también de Juan José Benítez. Muchos libros que hoy han sido autografiados precisamente por este escritor navarro, que cumple o ha cumplido este 7 de septiembre 70 años. Más de 40 de ellos dedicados a la investigación. Así que sean bienvenidos, amigos de todo el país. Comenzamos. Saludo a Mariel Socup en las redes sociales. Víctor Hugo, muy buenas noches. Bolivia, ¿cómo están? Es un placer poder entrar hasta sus hogares una vez más. Esta noche estaremos conociendo al afamado escritor, periodista e investigador español Juan José Benítez. Usted puede participar de las redes sociales mandándole saludos, felicitaciones o diciéndole todo lo que quiere decir a nuestro invitado especial de esta noche. Ahora yo vuelvo contigo, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias, Mariel. Pero antes de comenzar con el tema que nos ocupa hoy, vamos a conocer los temas que han hecho noticia en esta jornada. Fueron aprehendidos. Tras emitir sus declaraciones en la fiscalía, fueron aprehendidos el propietario del local nocturno Katanas y su administrador en el marco de la investigación por trata y tráfico de personas. Gobierno descalifica informe. Gobierno descalifica informe antidroga de Estados Unidos y apunta a continuar con la erradicación de plantaciones ilegales de hoja de coca. Casos varicela. Se incrementaron los casos de varicela en la ciudad de Santa Cruz. Se registraron 4.770 casos en menores de 10 años. Tifón deja varios heridos. Una persona murió y otras 51 resultaron heridas como consecuencia del paso del tifón Meranti en el sur de Taiwán, informaron fuentes locales. Pero de inicio vamos a conocer lo que representa la saga Caballo de Troya de Juan José Benítez, 9 novelas más el último libro que lo complementa, El Día del Relámpago, una de sus obras cumbre que narra la vida de Jesús de Nazaret. Conocedores de estos relatos, así como han sentido en carne propia por el tipo de redacción utilizada en el libro y por todos los elementos que son parte de él, como una experiencia con la que realmente se sienten identificados, por un lado, y por otro, gente que tiene algunas dudas. Vamos a conocer algo más de ello. Hicimos una consulta con la población, más de 50,000 personas nos dijeron algunas dudas que tenían con respecto al libro. ¿Qué edad tenía también María cuando estaban en esa época, cuando tuvo a Jesucristo?
María probablemente podía andar por los 14, 15 años. 15 años. El tomo 1 tiene varios números, varias cifras. ¿Cómo le hizo para entender toda esa numerología? Bueno, yo no lo he escrito. La información no es mía. ¿Y cómo se la descifra? ¿Cómo se la puede investigar? ¿De dónde proviene? Hay que estudiar un poco de cábala y entonces ponerse a trabajar. Ahora, uno de los personajes más importantes, el estadounidense que viaja, ¿de qué manera se lo ha preparado para que tenga toda esa capacidad en los idiomas? Bueno, eso no es problema, es decir, hay gente que tiene la capacidad para aprender muchísimos idiomas, muchísimas lenguas, no es un problema. De los 9 tomos que ya se tiene, ya tenemos el 10º. ¿Qué puede esperar la gente en este capítulo, en este tomo? Bueno, el 10º, que cierra la operación Caballo de Troya, es una gran sorpresa, es decir, la gente se va a encontrar con lo que pasa después del regreso del mayor. Y bueno, ahora sí, tengo el gusto de presentarles a ustedes acá en el C de Hora 23 a nuestro invitado especial de esta noche, y nos acompaña también una persona que ustedes conocen bastante bien en el programa. Comienzo con Juan José Benítez, lo tengo precisamente acá, escritor, investigador y periodista, nacido en Pamplona, España, un 7 de septiembre de 1946, hace poquito de cumpleaños, experto en investigaciones sobre misterios, grandes enigmas, un ufólogo reconocido, quizá el más afamado que tiene sin duda España, y con una serie de publicaciones de las que vamos a hablar esta noche. Juan José Benítez, qué gusto tenerlo en Bolivia. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, y también tenemos acá al lado, ustedes lo acaban de ver, a nuestro querido Ovidio Maldonado, que es representante de Juan José Benítez en Bolivia. Ovidio es un investigador y comunicador que nos acompaña permanentemente en el programa. Ovidio, qué gusto tenerte esta noche en el programa. Víctor Hugo, muchas gracias, buenas noches, y de verdad un gusto y un placer estar acá precisamente compartiendo la mesa con nada menos y nada más, con el periodista quizás más polémico y uno de los bestsellers a nivel mundial. Bueno, 10 millones de libros vendidos. No es poca cosa. No, por favor, no, definitivamente. Así que ya es una carta de presentación que sin lugar a dudas hace que ustedes ahora ya estén bien prendiditos al televisor para conocer más de Juan José Benítez. Más de 60 libros, más de 40 años en estas investigaciones. 44 exactamente en la investigación, y libros publicados creo que son 59 y escritos 60 y algo, 65. O sea, hay todavía algunos libros de los que vamos a conocer muy pronto de Juan José Benítez. Bueno, yo ahora trato de que salga un libro al año. Ajá. Más me parece que es excesivo, ¿no? Y sí, están preparados ya pues hasta el 2021 o algo así. Bueno, yo leía que algunas editoriales, por el éxito que tenía Juan José Benítez con los libros, pues no, 4, este año me hace 4. Sí, eso ocurrió al principio, cuando yo tuve que tomar una decisión muy difícil para mí, porque yo estaba trabajando en un periódico en España, tenía un sueldo, tenía 4 hijos pequeños, y yo quería seguir la investigación del fenómeno OVNI fundamentalmente, ¿no? Y no tenía cómo. Es decir, si yo dejaba la Gaceta del Norte del País Vasco, donde yo trabajaba, tenía que ganar el dinero por algún lado para poder viajar, poder escribir. Y entonces hubo una editorial en España que me ofreció escribir 6 libros en un año, yo quedé corto con 4. Sin derechos de autor. No, bueno. O sea, yo entregaba el libro y me daban, de aquella época, 300.000 pesetas. Que no sé ahora cuánto sería. Escribí 5, pero el 6º no pude. No, sin duda, complicada tarea. A ver, mucha de la gente que ya ha leído los libros de Juan José Benítez, sin lugar a dudas, sabe muy bien de qué se trata. Pero quiero que en este programa lleguemos también a aquella gente que no conoce lo suficiente de Juan José Benítez, que ha escuchado hablar de él, pero todavía no tiene idea exacta de lo que representa en cada una de sus obras. ¿Quién es Juan José Benítez? ¿Qué investiga? ¿Y por qué investiga esto? Eso quisiera saber yo. Bueno, yo soy una persona en duda permanente, que creo que es un estado muy benéfico, y aparentemente me dediqué a estas investigaciones por casualidad. Yo hace mucho tiempo ya que no creo en la casualidad. Bueno, pero
en ese periódico que yo mencionaba antes, alguien me dio un teletipo y me dijo, mira a ver qué es esto. Y entonces yo leí el teletipo, año 72. Y un ovni sobre un pueblo en la provincia de Burgos, en España. Y yo pensé y dije, bueno, yo estaba en Bilbao, en el norte, me voy a comer unas chuletas maravillosas en un pueblo que se llama Lerma. Y, bueno, no tenía ni idea del tema ovni, ni me había preocupado jamás. Eso fue el primer acercamiento a una historia de un objeto volador no identificado, como periodista. Primero como periodista. Y yo me quedé muy impactado porque la gente estaba muy asustada, era gente muy sencilla, campesinos. Un objeto enorme se había puesto en silencio con una luz brillantísima sobre la escuela. Estuvo un tiempo y se fue. Y entonces ellos me preguntaban a mí qué era aquello. Yo no tenía ni idea. Y yo empecé a racionalizar, dije, helicóptero no, avión tampoco. A partir de ahí dije, bueno, yo tengo que saber qué es esto. Y por pura curiosidad periodística y personal, ya me fui detrás, casos por todo el mundo hasta hoy. O sea, dejó el periódico, el trabajo de periodista, contando historias diversas, se obsesionó tanto, bueno, se apasionó tanto por el tema de los ovnis. Cierto. Y adelante, chao periódico. Y algún momento difícil al tomar esa decisión. Sí, la oposición fue total, de todo el mundo, incluida mi familia. Lógicamente me preguntaron, ¿de qué vas a vivir? Claro. Y dije, pues no lo sé, pero quiero hacer esto, quiero investigar. Y bueno, pues a partir del 79 ya dejé el periodismo activo y como un kamikaze me lancé a las carreteras, en parte feliz, porque estaba haciendo lo que me gustaba. Y entonces, bueno, pues empecé a reunir información, pero siempre estaba en números rojos, porque los libros de ovnis son ruinosos. Es decir, nunca cubres lo que te ha costado la investigación, los viajes, los hoteles, la gasolina. Imposible. Pero te gusta o no te gusta. Es un problema vocacional. La presencia de Juan José Benítez, que ha cumplido los 70 años en este 2016, vaya experiencia de vida, pero muchos sentamos... No, es que claro, difícil darse cuenta cuando se tiene semejante éxito y semejantes experiencias de vida. No, es que me levanté por la mañana y me dijeron, ¿tienes 70 años? Dije, no puede ser. Si yo hace poco tenía 25. Y todavía queda tanto por hacer y escribir. Bueno, eso ya no sé, pero ahora empiezo a pensar, ¿no? 70 años es mucho. Es mucho, pero con unas experiencias muy bien narradas y muy bien compartidas con el mundo. Bueno, a ver, la presencia de Juan José Benítez en Bolivia tiene mucho que ver con la presentación, además de un nuevo libro, ¿no es cierto? Solo para tus ojos, una selección de 300 casos que más le han impactado en 44 años de investigación sobre los ovnis, que es precisamente lo que vamos a conocer mañana en ambientes del Banco Central de Bolivia. Así es. Querido Ovidio, donde se va a realizar una presentación magistral acá, Juan José Benítez. Y es bueno aclarar eso aparte. Es muy del estilo de Juanjo, no precisamente hacerlo magistral, sino más bien un coloquio. Le gusta, y él te lo puede contar de una forma directa, charlar con la gente, conversar, porque creo que también es más interesante. En todos los lugares donde hemos estado estos días, la gente tiene 1.000 preguntas, desde las más extrañas hasta las más quizás estándares en cuanto a conocimientos y saber un poco del libro. Mañana básicamente es eso, ¿no? Es una charla que él va a entablar, nos ha pedido eso, ¿no? Que sea compartir, porque la gente, como quien te habla, ha leído sus libros y tengo 1.000 preguntas. Claro. Y a pesar de que estoy con Benítez todo el tiempo, pues aún así nos falta el tiempo. No, sin duda. Casi que desde que llegó Benítez hemos estado, desde que bajamos en la movilidad, ya estábamos charlando. Y ya encontramos coincidencia en algunos casos y en otros casos ambos nos sorprendíamos, principalmente yo, porque todavía no asimilaba que lo tenía Benítez a mi lado y podía preguntarle al autor de los libros considerados inspiración, creo que para mí, como para muchos, base para la investigación. Creo que la base fundamental del periodista es la clave, la investigación. Si no investigas, no eres periodista. Y peor en un ámbito que no es muy explorado en nuestro país, como es el ámbito ufológico, paranormal, no sé, ámbitos que no son aprovechados en la dimensión real. Y por eso mañana
también es dirigido, yo creo, que a esas personas que sueñan en investigar, en convertirse en un Benítez en un tiempo corto, y es para ellos también dirigido esto, porque el público, yo pensé, te soy sincero, pensé que el público que iba a venir mañana es un público preferentemente mayor, y me equivoqué de cabo a rabo. Sucede que es un público desde los más jóvenes hasta los más mayores. No, es que pareciera que los jóvenes de hoy manteniendo las cosas cada vez más claras, de que, parece que sí. La mente la tiene es muy difícil pensar que estemos solos en semejante galaxia, Dios mío, en el universo. Decías que mañana mucha de la gente que asiste al Banco Central va a poder despejar algunas dudas, va a poder hacer algunas preguntas a Juan José Benítez, que lo tenemos ahora acá. Yo quiero comenzar por las más básicas. Porque precisamente queremos llegar a toda la gente que sabe mucho y que sabe también poquito de Juan José Benítez y quiere saber muchísimo más. ¿Hay vida en otros planetas? Por supuesto, vamos, pero no ya por la investigación OVNI que yo he podido desarrollar y otros investigadores antes que yo, por supuesto, durante 44 años, sino por sentido común. Es decir, cuando uno mira al cielo, y Bolivia en eso es espectacular, ¿no? Te das cuenta de que ahí hay más tráfico que aquí abajo. Es decir, por sentido común. La Tierra está en un barrio marginal de la galaxia. El centro de la galaxia está pobladísimo. Hay millones y millones de soles, entonces, y más antiguos que el nuestro, por sentido común. Y ya si nos vamos fuera a otras galaxias, pues no sé, pues imagínate. Bueno, hay vida fuera de la Tierra, lo está dejando claro Juan José Benítez. Y lo otro, ¿hay vida extraterrestre en la Tierra? Por supuesto, vamos, con absoluta seguridad, al 150%. Después de todo este tiempo de investigación, de reunir entre 2.000 y 3.000 casos de tripulantes, de gente que ha visto a los tripulantes de las naves, vamos, no puedo pensar otra cosa. Sí, están entre nosotros. Absolutamente. Y esa incluso es otra cuestión que nos llevaría muy lejos, lo de los infiltrados. ¿Qué quiero decir? Yo he investigado algunos casos en los que presumiblemente seres que no son de aquí tienen el aspecto humano y se mezclan con nosotros en la sociedad. Probablemente es el sistema más eficaz para investigar una red social. Pero digamos que el resto de los no infiltrados, los tripulantes, a cientos, en todo el mundo. A ver, se parecen a nosotros, bueno, no todos. Entiendo que por las experiencias rescatadas en los libros de Juan José Benítez, así como hay razas diferentes de seres humanos, las hay también de gente que llega de extraterrestres, de gente que llega a la Tierra, ya sea en afán de turismo, de experimentación, qué sé yo. Sí, bueno, una de las cosas que solamente podemos sospechar es a qué vienen. Yo la certeza que tengo absoluta es de que no son humanos, es decir, que tengan diferentes alturas, que son más bajitos, que tienen cráneos más grandes, ojos enormes, eso ya depende, hay muchas variantes, ¿no? Pero esa es una certeza, pero la sospecha de a qué viene, eso no lo sabemos. Es decir, se les ve recogiendo muestras, acercándose a los campesinos, a los pilotos de combate salen detrás de ellos, yo casi diría que constantemente, en todo el mundo. Y entonces sí, podrían ser astronautas, podrían ser científicos, podrían ser militares, podrían ser los ángeles de la Biblia o los ángeles de las mitologías. ¿Están entre nosotros? ¿Podemos reconocerlos? No, que yo sepa. Yo he tenido algunas aventuras y experiencias en las investigaciones respecto a este tema y es imposible. Es decir, en el caso de de las investigaciones que yo llevé a cabo, que era una mujer norteamericana, teníamos una serie de informaciones, de pruebas, de testimonios que nos hacían pensar que esa mujer había adoptado el cuerpo. Había habido un accidente de tráfico en autobús en México y al parecer esta mujer adoptó el cuerpo de una persona fallecida y se mezcló con la gente. Yo di con ella, llegué a Estados Unidos, hablé con ella, me respondió a todo y dijo que no, que ella no tenía nada que ver con extraterrestres, que era además la respuesta que yo esperaba, si verdaderamente fuera así. Si fuera un ser de otro lugar, no me lo iba a reconocer.
Entonces sí pueden estar, porque son idénticos. Otro de los desafíos que lanza Juan José Benítez es la afirmación de que hay vida después de la muerte. Sí. Esa es otra de mis pocas certezas. ¿Por qué? Pues porque, y esto, fíjate, se va más atrás en el tiempo. Es decir, la primera investigación que yo hice no fue sobre el fenómeno ovni o misterios en general, sino sobre el tema de la muerte. Es decir, en el año 68, en un periódico en España donde yo trabajaba, la típica espera periodística a no sé qué, pues este hombre, que era un tipo muy serio, me contó su vivencia en la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Por resumirte, el tema es, en enero del 42, él está en un sitio luchando contra los rusos, la División Azul que llamaban, y entonces tiene que llevar unos fulminantes de una posición a otra. Empieza a nevar, empiezan el bombardeo de los rusos, y de repente a este hombre le cae una granada muy cerca y se queda medio ciego. Y no sabe llegar al bloqueo en el que tenía que entrar, ¿no? Y entonces aparece un compañero suyo del ejército, español también, y le dice: fulano, ¿qué haces? Pues mira, como estoy, no te preocupes, yo te llevo a la posición. Y entonces ese compañero por delante, con nieve hasta la rodilla, con la ametralladora, con todo, lo llevó al bloqueo, lo llevó a la posición y, bueno, yo ya me voy, yo sigo. Bueno, perfecto, lo llevaron al hospital, lo curaron. Miguel París se llamaba. Y de repente, cuando cuenta la historia, le dicen los compañeros del hospital, le dicen: ¿cómo va Caicoa? Pues si se lo mató un mortero hace 2 meses. Ahí fue donde yo quedé desconcertado, ¿no? Porque el tipo que me lo estaba contando era un tipo muy serio, ninguna imaginación, y dije: aquí pasa algo. Y empecé a investigar. Y reuní aproximadamente 1 millar de casos. De los cuales 160 casos fueron plasmados en el libro Estoy bien. Exacto. Bien. ¿Es católico Juan José Benítez? ¿Lo era? Lo fui. Yo, por coherencia con mis ideas, entendí que no debía seguir en ese club, ¿no? ¿Es un club el catolicismo para Juan José Benítez? Pues yo creo que sí. Pues no voy a decir exactamente igual que el Real Madrid o el Barça, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces dije, bueno, no, yo me quiero abandonar, y nada, ningún problema, y nunca me arrepentí. ¿Hay Dios para Juan José Benítez? ¿Existe Dios? Por supuesto, hay un número uno, pues yo lo llamo también, bueno, yo no, está en Caballo de Troya, ¿no? El Padre Azul, y bueno, y luego todo su corte, ¿no? Por supuesto que creo, y firmemente, yo creo que creo más que el Papa. Bueno, eso no es mucho mérito, porque el Papa cree poco. ¿Quién es Jesucristo para Juan José Benítez? Jesús de Nazaret, yo siempre, permíteme, corrijo al que me pregunta quién es Jesucristo, porque la palabra Jesucristo es lo contrario a lo que él quiso. Jesucristo en griego es Mesías, y Jesús no fue el Mesías, no fue el libertador político, religioso, militar que esperaban y esperan todavía los judíos. Fue otra cosa mucho más importante. Entonces, para mí es el hombre Dios, mi creador, en el que yo creo, por supuesto, pero cuyo mensaje se cambió. ¿Y lo cambiaron por qué? Pues porque no vendía. El marketing fallaba. Verás, Pedro, cuando muere Jesús de Nazaret, y su grupo están en Jerusalén, están en Israel, son judíos, casi todos. Entonces se encontraron con que no podían transmitir el verdadero mensaje que les da Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Él dice: hay un único Dios, el Padre Azul, y todos somos hijos de ese Dios, por tanto hermanos. Y los judíos dicen: no, señor, la mujer no es igual al hombre, el rico no es igual al pobre, el esclavo no es igual al hombre libre, el judío no es igual que el pagano. Entonces no podemos vender el mensaje. Y se quedaron en la resurrección. Es decir, lo que luego sería una religión a propósito de la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero el mensaje, que es tan simple como lo que yo he comentado antes, se quedó enterrado. Y ahí sigue, enterrado. ¿La Virgen María? La Señora.
Bueno, en los caballos hay una información bastante exhaustiva, muy minuciosa, donde, con todos mis respetos, por supuesto, yo sé que Bolivia es un país tradicionalmente católico, ¿no? O lo era, no sé, ahora ya no me pierdo. No, lo sigue siendo, lo sigue siendo. Entonces, con todos mis respetos, pues yo sé que hay gente que le puede ofender lo que voy a decir. Pero en los caballos se habla de que la gente que empieza a hablar de la virginidad de María lo hace en el siglo IV, con un papa que se llamaba Sirisio, que yo pienso que estaba desequilibrado, porque dijo unas cosas verdaderamente estúpidas. Y no conocía las leyes judías del siglo I. Las leyes judías del siglo I decían que si una señora se queda embarazada fuera de del matrimonio, el hijo que tiene es un máncer, es decir, un bastardo. Y eso significaba un gran problema logístico, jurídico, incluso de herencia. Jesús no hubiera podido decir ni mu si verdaderamente hubiera sido un bastardo, porque no se lo hubieran perdonado. Yo pienso que María estaba casada con José y tenían relaciones sexuales normales en una pareja. María estaba enamorada de José, por supuesto, y José de ella. Y bueno, cuando se queda embarazada, ella ya está casada, ya habían pasado los esponsales, que es un poco el noviazgo, que se dividía en dos partes, el noviazgo, los esponsales y la boda. Y ella ya estaba casada. Es decir, lo que pasa es que luego hay gente que quiere adornar lo que no necesita ser adornado. Es decir, ¿por qué tiene que nacer de una virgen? A mí lo que me interesa es la maternidad de María, no la virginidad, ¿no? Se pone cada vez más interesante, ¿verdad? En un rato, después del corte, Caballo de Troya, vamos a conocer a profundidad el contenido de este libro, la inspiración de Juan José Benítez. Antes voy contigo, Mariel, ¿cómo nos va con las redes sociales? Víctor Hugo, comentarte que en nuestras redes sociales hay gran participación. Y volviendo del corte, vamos a seguir con esta entrevista tan interesante, pero es momento de las redes sociales y de ver lo que nuestros seguidores le dicen a nuestro invitado especial de hoy. Ricardo Sosa, es muy interesante toda la literatura del expositor. Muchas felicidades. Estela Miranda nos dice, muchas felicidades al célebre autor por sus obras tan reveladoras. Mirko Landívar, sus textos son muy relevantes y reveladores. Qué orgullo tenerlo en el país. Rubén Loza Martínez, admiro mucho su trabajo. Gracias por compartir y revelar estos temas. Alba Romero, es un orgullo tenerlo en La Paz. Felicidades por sus libros. Síganos escribiendo a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter @Hora 23. Enseguida regresamos con nuestro especial de Juan José Benítez. Bueno, ahí lo ven, estamos con Juan José Benítez, el hombre que escribió una de las sagas más polémicas de los últimos tiempos. Esta, Caballo de Troya. 9 novelas que son la respuesta a una de las grandes incógnitas de la vida del hijo del hombre, su infancia, de Juan José Benítez. Caballo de Troya. ¿Qué encontramos acá, Juan José? Pues son miles de datos, sin exagerar, miles de informaciones sobre lo que pudo ser el nacimiento de Jesús, la infancia, la juventud, los años en los que estuvo prácticamente recluido en Nazaret, la vida pública, que es quizás la parte grande, ¿no?, de sus casi 4 años. ¿Y cómo se obtiene toda esta información? ¿A través de un viaje en el tiempo? Bueno, la información me llega por un militar norteamericano que me la proporciona después de diferentes peripecias. Entonces yo veo que se trata de un viaje en el tiempo de los norteamericanos. Yo eso ya no lo puedo demostrar, yo no sé si eso fue así o no. Lo que sí digo, y he repetido muchas veces, que la información sobre la vida de Jesús de Nazaret es fascinante, con un peso específico increíble, con datos, en fin, con una lógica y una belleza que a mí fue lo que me fascinó, y contra todo lo que se ha establecido en todas las religiones.
en contra total, es decir, no tiene nada que ver lo que nos ha contado con lo que probablemente sucedió. Pero, a ver, estamos entendiendo de que el libro está inspirado en una información que le brindan militares norteamericanos a Juan José Benítez, un militar norteamericano, información obviamente ultra reservada, ¿no? Sí. Que nace de experimentos ultra secretos hechos por militares que hacen una máquina que viaja en el tiempo, ¿sí? Y van hasta la Palestina de Jesús de Nazaret y pueden observar en carne propia la vida de Jesús de Nazaret. Traen esa información a estos tiempos y pasa a manos de Juan José Benítez. Bueno, para muchos esto tiene más calidad de ficción que de realidad. Yo lo entiendo y además ya no discuto con nadie. Es decir, si usted quiere considerar que es una novela, me parece muy bien. Pero yo sé que hay muchísimas personas que han cambiado su brújula mental a raíz de la lectura de estos libros. ¿Eso qué significa? Que hay algo mágico en el libro. Que, vamos a ver, yo podría haberme inventado los 10 caballos, los 9 caballos, y, pues con muchísimas dificultades, porque son discursos inéditos, hechos fantásticos, maravillosos, los prodigios. Bueno, yo sería un importante candidato a premio Nobel de literatura, cosa que no voy a ser nunca. En algunas de sus últimas publicaciones, me dirá si es cierto o no, decía Juan José Benítez, Jesús de Nazaret es el gran extraterrestre. Sí, claro. Sí, por supuesto, con mayúsculas. ¿Por qué dije esto? No porque Jesús sea un extraterrestre, no, Jesús nació en Belén, por supuesto, sino porque, y no lo comprendo, porque él tenía dos naturalezas, la humana, normal, y la divina. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la naturaleza divina, como un Dios que es por lo que yo llamo el gran extraterrestre. De fuera, ¿no? De fuera de la Tierra. Pero no porque hubiera nacido en otro sitio, no. Muy bien. A ver, vamos, me dicen que en este momento tenemos otra nota que refiere a cómo las personas que se han enterado de la presencia de Juan José Benítez en nuestro país han hecho una larga fila hoy para lograr un autógrafo a estas decenas de libros que ha escrito Juan José Benítez y que ahora tienen la oportunidad de tener su autógrafo. Vamos a ver qué nos cuenta Mariel Socupa al respecto. Con libros en mano y una mezcla de sentimientos fue que la gente comenzó a llegar a instalaciones de la red Bolivisión para conocer a JJ Benítez y tener un autógrafo del afamado escritor, periodista e investigador español. Personas de todas las edades estuvieron presentes en la firma de autógrafos que brindó el autor del bestseller Caballo de Troya. Hablamos con ellas y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, sí, escribe las cosas con elocuencia, ¿no? Y con un sentido bastante mágico, bastante interesante, ¿no? O sea, esos libros de ciencia ficción son muy buenos. Aquí yo tengo dos del Caballo de Troya que son perfectos, ¿no? ¿Cuál es el libro que usted tiene de Juan José Benítez? Tengo todos los libros, toda la colección menos el último. ¿Qué se siente tener un libro autografiado por él? Es una felicidad grande, de lo que uno sueña, que tener un libro y firmado por su propio autor. Conocimos a Eliana, una muchacha que tiene la saga completa de Caballo de Troya. Nos contó cómo la obtuvo y expresó sus sentimientos después de haber conocido a Juan José Benítez. Recién mi abuela me dio el dinero para comprarlos y cuando vi la propaganda yo no dudé ni un minuto en adquirirlos. ¿Y qué se siente tener los libros, la colección autografiada por Juan José Benítez? Es un honor, en serio, es lo máximo que me está pasando hoy. Sin duda este autor es un gran exponente de la literatura y como pudimos apreciar, llega a grandes y chicos. Hay otra afirmación que me ha llamado bastante la atención, de las muchas que llaman la atención y son bastante polémicas, de Juan José Benítez. De la gran mentira de la que ha sido víctima la humanidad, y hacía referencia a las muchas religiones que tienen millones y millones y cada vez más de devotos. Bueno, es una conclusión a la que se llega después de tanta investigación y de mucha reflexión, y hay muchas personas que llegan a esa misma conclusión sin necesidad de demasiadas reflexiones. ¿Por qué? Pues porque al final
todas las religiones venden algo. Todas las religiones te piden a cambio de tu servidumbre moral, bueno, pues te dan el cielo o el infierno, ¿no? Y sin embargo, todas las religiones han nacido en sus orígenes de presencia ovni. Todas, empezando por la nuestra, bueno, por la católica. Ajá. Es decir, hay unas manifestaciones de luces, de seres, de objetos que descienden en determinados sitios, y a partir de ahí empieza a crecer una religión. Esto pasa mucho, se ve constantemente en las apariciones marianas. En muchos sitios del mundo hay 21.000 apariciones marianas desde el siglo IX. Se ven luces en Fátima, en Lourdes, en México, no sé, en 1000 sitios. Y entonces aparecen unos personajes que no tienen nada que ver con el aspecto que tiene la Virgen que después se venera. Por ejemplo, Fátima, la Virgen de Fátima normal que todo el mundo conoce, en realidad en la descripción que hacen los testigos en 1917 es de una mujer o hombre, no se sabe, muy pequeña, 1 metro, con un casco como una pecera en la cabeza y una bola de cristal en las manos, una capa y unos pantalones a cuadros. Claro, eso luego se ha cambiado porque a la Iglesia no le interesa ese aspecto, le interesa otro aspecto. Bueno, esto ha ocurrido siempre, en todas las religiones, y no digamos con el Islam. Es terrorífico. Es decir, cómo se manipula a lo largo de la historia las cosas que ocurren o que se dicen, ¿no? Constantemente manipuladas. Por eso yo siempre invito a la gente, si puede, a que filtre todo. Todo hay que filtrarlo. Cuando se genera polémica respecto de algunas creencias particularmente religiosas, ¿no? Sin duda que uno es sujeto de muchas críticas, de rechazos, de cuestionamientos. ¿Cuáles han sido? Y de injurias. Y de injurias, seguramente. ¿Recuerda algunas que le hayan puesto a Juan José Benítez en una situación realmente difícil, como decir, no, yo aquí paro, no digo más nada y me dedico a otra cosa? Hombre, hubo un momento, ahora ya no tanto, pero al principio, cuando salió precisamente Los Caballos, en el 84, a partir del 84, donde a mí en los púlpitos se me consideró Satanás. El Opus Dei, por ejemplo, tiene prohibidos mis libros. Y en algunos lugares donde tienen sus pisos y los tienen bajo llave. Los socios, en este caso del Opus Dei, tienen que pedir permiso para poder leerlos. Y a mí me llena me sorprende mucho, ¿no? Porque Los Caballos de Troya son los libros más respetuosos con Jesús de Nazaret. Otra cuestión es que no estemos de acuerdo, o en los libros no se esté de acuerdo con el papel de María, la señora, ¿no? Porque está totalmente equivocado. Es decir, María no era una devota de Jesús de Nazaret. Era una mujer inteligentísima que consideró que el anuncio del ángel significaba: mi hijo es el Salvador de Israel. Libertador político, fuera Roma, al mar con ellos. Y eso lo peleó toda su vida, hasta que murió Jesús. Entonces fue cuando ella se empezó a dar cuenta que había metido la pata. Y el resto de los discípulos igual. Todos pensaban que bueno, pues que este señor era el líder político, social, religioso y militar, que todavía lo esperan, los judíos. Entonces, claro, a mí me parece incluso más noble el papel de María así que de la otra manera, porque es una mujer humana, inteligente y que defiende sus ideas contra él. Y hay momentos de la vida de Jesús que son terribles, de la oposición de la propia familia y la soledad de Jesús. ¿Puede uno sentirse identificado con los libros de Juan José Benítez, sobre todo cuando se hace referencia a estos temas religiosos tan delicados, siendo católico, evangélico, siendo parte de alguna religión determinada, o de una u otra manera, si se identifica con estos libros y con todas las teorías que están planteadas en ellos, uno tiene que rechazar su propia religión?
Bueno, yo no pretendo nada de eso. Yo lo único que intento es transmitir una información que a mí personalmente me parece lógica y bella. Lógica y bella. Y luego cada uno que piense lo que le parezca oportuno. Si no es, no hay más. Ni quiero convencer a nadie, ni lo pretendo, ni vamos. Pero creo que es una información que toca el corazón de la gente y le da una enorme esperanza. Muy bien. A ver, quiero que entremos ahora a algunas experiencias que ha tenido Juan José Benítez en Bolivia. Y ahí quiero que me ayude Ovidio, que es precisamente un investigador en la materia. Juan José Benítez ha estado ya en 1967 por primera vez, ¿sí? No, en el 67 fue un caso que sucedió al sur del Salar de Uyuni, el 1 de junio del 67. Ajá. Yo lo investigué después. Afortunadamente... ¿Lo investigaste estando en España? No, sí. yo vine acá. Y localicé, después de bastantes complicaciones, a la testigo principal. Valentina se llamaba ella. Valentina. Y Valentina Flores. Y era una india, vivía cerca de un pueblecito que se llama Atocha, al sur. Entonces Atocha está en el sur de Potosí, evidentemente. Sí. Y esta mujer, en el año 67, con un niño a la espalda, fue al lugar donde tenían guardando el ganado, las ovejas. Eran unos corrales redondos de piedra. ¿Y cuál no sería su sorpresa de día, cuando ve... Ella lo describía con sus palabras, a un señor muy bajito en una silla que volaba y se aleja. Pero quedó otro que estaba dentro del corral matándole las ovejas. 63 ovejas, todas muertas, todas sin sangre. Y la pobre mujer agarró un palo, se fue para mi primo y le rompió, yo no sé si el brazo o la mano. Bueno, el tipo salió de allí como pudo, con la silla que volaba. Y bueno, pues imagínate, ¿no? La gente del pueblo fue a Oruro, dio cuenta de lo que había pasado y entonces los militares nombraron un destacamento, una comisión y fueron al sitio. Y efectivamente estaban las ovejas muertas, la sangre en las piedras del señor. Yo luego interrogué a los militares y me dijeron que en realidad habían ido porque pensaban que el Che Guevara estaba por allí. Claro, que eran los años precisamente del Che Bolivia, en Valle Grande. Y se encontraron con el pastel, ¿no? Ovidio. Precisamente en horas previas hablábamos de este caso y que coincidíamos inclusive contigo previamente de que ya ha habido de este tipo de hechos desde la década de 60, 70, 80, hasta la época actual, una serie de casos en los cuales no han tenido explicación, nadie ha sabido saber a ciencia cierta qué ocurrió, con ovejas que han sido atacadas o aparentemente succionadas su sangre. Pero bueno, la prensa inicialmente en lugares como Cochabamba y Oruro hablaba del ataque de gatos de monte y algún tipo de lobo de monte de los Andes, pero en realidad era extraño el ataque porque no reflejaba ninguna marca de haber sido sacado algo más que sangre. Es decir, no tenían heridas, solamente 2 puntos, en la mayoría de los casos, donde mostraban precisamente este tipo de heridas y succión de lo que parece ser sangre nada más, sin dejar ningún rastro de violencia ante las ovejas. Y eso era curioso, porque no había violencia, solamente había ovejas muertas. Y es el caso que precisamente menciona JJ Benítez. Sí, la mujer, la india, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, de ovnis, no sabía nada. Lo único que le importaba es que le habían matado las 63 ovejas y los llevaron a la ruina. Ahora, entiendo que esta experiencia evidentemente no se vivió solamente en Bolivia. Juan José Benítez ha tenido experiencias o ha conocido experiencias similares en diferentes partes del mundo. En algún momento se hablaba del famoso chupacabras, que aparecían animales muertos con algunas heridas, pero con nada de sangre. No. Similar el caso al de Valentina, esta mujer indígena de Potosí. A ver, cuéntenos esas experiencias, Juan José Benítez. ¿Era el chupacabras o quién era? El calificativo de chupacabras está muy mal puesto, porque son criaturas que no podemos ubicar o clasificar. Algunas son pequeñas, otras son muy altas, con alas, sin alas, con los ojos rojos. Bueno, hay una bastante variedad. Y normalmente
atacan al ganado. Yo recuerdo en Suecia, 300 caballos en una noche aparecieron muertos sin sangre. 300 caballos son muchos caballos. Bueno, habían sido vistos objetos en la zona y se sospecha que esos mal llamados chupacabras pueden ser criaturas que proceden de esas naves. En Panamá vive ahora mismo un general norteamericano que, estando de cacería en Puerto Rico, hablaron de que también había un chupacabras, que había matado gallinas, y salieron varios compañeros con escopetas a ver si lo cazaban. Y lo encontraron. Y cuando lo iban a matar, bajó un objeto, salieron dos tipos muy altos, y en español les dijeron: no se preocupen, no pasa nada, se nos ha escapado. Bien, estamos con Juan José Benítez, presente en Bolivia. La publicación Solo para tus ojos, una selección de los 300 casos que más le han impactado en 44 años de investigaciones sobre los ovnis. Cuando retornemos, después del corte, vamos a conocer a ver cuál de estas experiencias, de entre estas 300, son las que le han impactado más a Juan José Benítez. ¿Les parece? Voy contigo, Mariel. Es un verdadero placer tener a JJ Benítez en el set de Hora 23. Las personas nos siguen escribiendo, vamos a ver qué nos dicen esta vez. Romina Gutiérrez: no muchas personas revelan toda esta información y generalmente lo ocultan. Álvaro Navarro nos dice: quisiera saber si en alguna oportunidad daría una conferencia en Bolivia. Josep Humérez: muchas felicidades, estimado Juan José Benítez. Me encantó leer toda la saga de Caballo de Troya. Y Diego Calizaya Núñez: muchas obras de este género son poco creíbles, pero del señor Benítez tiene mucho fundamento. Felicidades. Vámonos a la segunda pausa de la noche, enseguida regresamos con más. Vive la primavera con Cristina Spa. Conoce las nuevas tendencias en cortes de cabello y peinado para la temporada. Tratamientos corporales con productos de primer nivel. Paquetes especiales para novias y quinceañeras. Cristina Spa. Profesionales a tu servicio. Reservas al celular 730-09-991. Estamos en el tercer bloque del programa y es increíble cómo la gente nos está escribiendo a nuestras redes sociales. Vamos a ver qué nos siguen diciendo. Susana Herrera Gómez: me gustaría que comente si sabe de algunos casos relevantes de ovnis en Bolivia. Carlos Manuel Quinteros: ¿qué puede decir a las personas escépticas con estos temas que critican su trabajo? Agradecer a Juan José Benítez por haber estado esta noche en Hora 23 y a todos nuestros seguidores por haber participado en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches, Bolivia. Bueno, chao, Mariel, muchas gracias. Una de las preguntas que hacía precisamente uno de los bolivianos interesados en conocer más de Juan José Benítez, decía ¿cuáles han sido algunas de las experiencias de ovnis que ha conocido Juan José Benítez o ha estudiado en Bolivia? ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención de las muchas? Muchísimas. Bolivia es un lugar muy caliente. Yo recuerdo en un tren al sur del Salar de Uyuni, por la noche de repente aparece una nave, se pone a la altura de las vías, el tren queda sin motor, sin luces. Y el maquinista y su ayudante se quedaron observando la nave en silencio durante un buen rato, hasta que la nave se levantó, pasó por encima del tren y se alejó. Y ya el tren recuperó el motor y las luces y salieron, ¿no? En Riberalta, en Madre de Dios, yo recuerdo un caso de un forestal, Seoane, un buen amigo, que me contó cómo por la noche en una laguna cercana al río apareció una nave enorme que estaba absorbiendo el agua de la laguna. Enorme. Más de 80 metros. Dos de los casos, de los muchos. Más o menos, ¿cuántos casos de objetos voladores no identificados habrá investigado Juan José Benítez en Bolivia? Más de 20 seguro. Más de 20. Ahora vamos...
está claro que Juan José Benítez, y vaya que esta tecnología, de la que seguramente también tiene que ver mucho de la presencia extraterrestre, porque cada vez nos sorprende más. Juan José Benítez ha viajado por el mundo. Sí. Juan José Benítez ha estado, me imagino, en más países que cualquier otro periodista investigador pudiese haberse imaginado. Y se ha encontrado con cientos o miles de casos. Me decía 26,000 personas que entrevistó en las investigaciones o más que realizó en estos 44 años de trabajos. El caso, o uno de los casos que más le ha impactado a Juan José Benítez y que lo podremos encontrar en el libro que va a ser presentado precisamente mañana en Bolivia. No, ese caso que te voy a contar ahora no está en este volumen. Yo he planificado, solo para tus ojos, un segundo volumen y un tercero, que son 1000 casos inéditos. Pero ahora me estaba viniendo a la mente el caso de un ingeniero norteamericano que lo perseguí mucho tiempo, hasta que él aceptó contarme lo que sabía si yo no revelaba su identidad, cosa que siempre hago. Entonces, este hombre lo llevaron con los ojos vendados y drogado a una base secreta en no sabe si Arizona o Nevada. Y desde allí lo trasladaron a una base, a un lugar, durante 2 semanas. Todas las mañanas lo metían en un hangar y le daban 5 piezas. Con esas 5 piezas él tenía que subirse a un avión que estaba suspendido en el hangar con cables y tenía que probar o intentar probar si funcionaba. Y me contaba que solo funcionó una de las 5. Cuando él colocaba esa pieza en el interior del avión de combate, le daba al ordenador y todo el fuselaje del avión se doblaba a voluntad, sin cables y sin sistema hidráulico. Una tecnología absolutamente inimaginable. Bueno, esa tecnología estaba sacada de la nave que se estrelló en Roswell, en Estados Unidos, en 1947. A mí ese caso me pareció muy interesante, muy interesante. ¿Qué le promete a la gente que mañana va a estar a partir de las 8 de la noche en el Banco Central de Bolivia? Haré lo que pueda. No sé, voy a intentar. Me parece interesantísimo que haya un coloquio, que la gente pregunte lo que le parezca oportuno. Y además, pues estar aquí siempre es muy agradable, no me siento mal, bueno, por la altura un poco. Ajá. Pero por el trato con la gente estoy muy bien, ¿no? Perfecto. A ver, la invitación nuevamente, Ovidio, mañana a 8 de la noche en el auditorio del Banco Central de Bolivia. Gran expectativa en el país de La Paz. Definitivamente, un término futbolístico podemos utilizar en este momento. Están haciendo hincar el teléfono de contacto. Muchas gracias a la gente. Creo que lo ha dicho todo Benítez, ¿no? Es decir, en otras palabras, utilizo una frase que él utilizaba hace un tiempo atrás, valga la redundancia, que es nada lo que parece. Y creo que enfoca en eso, ¿no? Que la gente que tiene la mente cerrada, bueno, le va a costar. Pero la gente que tiene la mente abierta, pues esto le viene como anillo al dedo. Y está perfecto. Entonces, mañana nos encontramos allá para charlar, que es lo ideal de este conversatorio, si se quiere, compartir con la gente que de generación en generación ha leído Caballos de Troya. Tú tienes en tus manos, por ahí cerca, uno de los Caballos de Troya antiquísimos, que ya son reliquias, ya básicamente. Mira, exactamente, el papel lo revela. Sí, sí, sí. Imagínate, ha pasado de generación en generación y eso nos pareció interesante. En las entrevistas que hemos tenido, charlas, nos han mostrado niños, personas mayores, todo tipo de libros. Y de verdad nos quedan fascinados. Mañana los esperamos a las 20. Bueno, muchas gracias, Ovidio, y gracias a Juan José Benítez por haber estado esta noche en Hora 23 y contigo, Ovidio, ya nos estamos viendo seguido. Con Juan José Benítez no va a haber muchas oportunidades como esta. Gracias, Bolivia. Ojalá y este programa les haya sido realmente muy ilustrativo. Y mañana, para las mentes cerradas, el desafío para abrirlas un poquito. Fuerte abrazo. Chao. Chao, Bolivia. Hora 23.